Continuamos en Mega Noticias y esta tarde nos acompaña Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. Le agradezco mucho que nos tome esta entrevista. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a sus órdenes. Una muestra de lo que ha pasado en el país en las últimas horas, en los últimos días. Bueno, acabamos de estar en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en donde hubo balaceras, en donde hubo terror, amenazas, en fin, en la población, una serie de circunstancias que vivió de terror y de miedo. También fuimos al estado de Guerrero, en donde pues no hay pollo en un municipio, en Chilpancingo, porque pues están matando a los distribuidores de pollo, los integrantes del crimen organizado. Estuvimos en Puebla también con las consecuencias de este linchamiento que ocurrió hacia un joven que fue quemado vivo el fin de semana. En fin, una serie de situaciones, de circunstancias que pasan todos los días, todas las semanas en varias partes del país. ¿Tiene esto remedio, Jorge? Bueno, definitivamente no podríamos estar conformes con esta circunstancia que se está normalizando y que no obstante que, como lo señalas, Juan Carlos, pues, parece que es una cuestión cotidiana, pues eso de ninguna manera nos tiene que llevar a una conformidad, todo lo contrario, nos tiene que llevar a redoblar nuestras exigencias, nuestro trabajo, que todas las especialistas, las autoridades, las instituciones públicas, sociales, privadas que se dedican a estos temas, pues finalmente puedan generar avances, porque México, el pueblo de México, nuestra sociedad no se merece este contexto de desolación, de violencia y de inseguridad, pues que ya prácticamente es generalizado. Hoy en día, el día de hoy, se emitía una alerta de viaje por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y prácticamente ya su preocupación para los viajeros norteamericanos a México ya es todo el territorio. Anteriormente estas alertas de viaje cubrían algún municipio, alguna ciudad problemática o algún estado, pero ahora ya la alerta de viaje ya está generalizada a todo el país. O sea, de alguna manera ya tenemos un grave problema en todo el país y pues hay que seguir exigiendo y trabajando. Pues es que imagínese, Jorge, ya no únicamente hay que cuidarse de los integrantes del crimen organizado, de la delincuencia, o cuidarse de las policías o de los retenes que implementan militares, pensando como visitante, pensando como turista, pensando como extranjero. Pues también hay que cuidarse hasta de la propia población, porque uno puede ir a un municipio y ser acusado de un delito que no cometió y ser linchado y asesinado, así, nomás porque sí. Sí, es un problema bien complejo este de los linchamientos, que entra en la circunstancia, uno, de la desconfianza hacia las autoridades precisamente por el estado de zozobra. Segundo, este deterioro, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, patente el día de hoy en redes sociales, pues de que por años se intentó promover el turismo doméstico en lo que llamamos pueblos mágicos, ¿no? Lo que las autoridades han llamado pueblos mágicos, para promover el senderismo, esta tradición de pueblear, y pues que ya se está convirtiendo esto en una situación de alto riesgo. Hace un poco más de un mes, igualmente a un chef que se dedicaba a eso, a cocinar, a tener un canal en YouTube, influencer, igualmente en un pueblo mágico de vocación turística, fue capturado por el crimen organizado y lo mataron, y él estuvo transmitiendo por sus redes sociales la agresión, y él dijo, nos van a matar. Entonces, sí, es una circunstancia muy, muy lamentable. El tema de los linchamientos me parece que amerita un análisis profundo, porque si bien es cierto que puede ser la respuesta de grupos sociales que están ya impacientes y con poca seguridad y con poca confianza en las autoridades, yo creo que el esclarecimiento tiene que ir a fondo, porque muchos de estos incidentes de linchamiento en ocasiones responden, como lo vimos, por ejemplo, en el 2004 en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, más bien a que algunos criminales asusan a la población porque están advirtiendo presencia policíaca o presencia de gente que ellos no conocen. Entonces hay que tener una investigación a fondo que esclarezca bien exactamente qué fue lo que ocurrió
el viernes pasado en este linchamiento y pues le prendieron fuego con vida a este joven abogado. Ese es el problema, el esclarecimiento. Pocos delitos se esclarecen en México, pocos delitos se denuncian para empezar, y de los que se denuncian, pocos se investigan, y de los que se investigan, pocos se convierten en carpetas de investigación que son turnadas a los jueces. Es decir, estamos hablando de un alto índice de delitos no denunciados, pero también de los que sí se denuncian, un alto índice de impunidad. Ese es el problema, y a partir de ahí es que tenemos que reaccionar. Desafortunadamente, estos 3 años y medio de este gobierno federal no ha existido un liderazgo robusto, palpable, para fortalecer los cuerpos policíacos ni las capacidades de investigación. Lo más que se hizo fue crear una institución denominada Guardia Nacional con 100,000 elementos castrenses del ejército. Les cambian el uniforme, militares en la mañana, policías en la tarde, pero no se les da capacitación para investigar delitos, para realizar cateos, entrevistas, técnicas de investigación, inteligencia. No tienen nada de eso. Entonces, hemos perdido un tiempo muy valioso en lo que se llama fortalecimiento de capacidades de investigación, que precisamente tiene este objetivo de mandar un mensaje muy serio a la delincuencia, por supuesto a la sociedad, de que la impunidad no se tolera y que se esclarecen a través de las investigaciones. Estamos paralizados, estamos colapsados en materia de investigación. El hecho de que haya 100,000 militares en las calles o en las carreteras, lo estamos viendo, no está sirviendo absolutamente de nada. Sí, tampoco sería justo generalizar, Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, de que todas las fiscalías están mal o que todas las policías están mal, las estatales, las municipales. Jorge, en su experiencia como especialista en seguridad y justicia, ¿hay alguna buena práctica en alguna entidad de la República, en algún municipio, en alguna fiscalía estatal que pudiera ser ejemplo de cómo disminuir los altos niveles de impunidad y de falta de denuncia? Me parece que el problema es que no se ha comprendido correcta y cabalmente lo que es el nuevo sistema de justicia penal, que, como una especialista que ya entrevistaron señalaba, tiene como una de sus grandes virtudes la alternativa, es decir, todos aquellos delitos que forman parte de la conflictividad cotidiana del día a día, pues que se vayan a soluciones alternas, y que las capacidades de investigación, como está pasando por Querétaro, en Guanajuato, lo estamos viendo en algunos lugares también, en algunos puntos específicos, en algunos tramos, por ejemplo, en Ciudad de México y otras fiscalías, que sí se avanza en algunos aspectos, pero hay que generar un avance sistémico global. ¿Cuál es el problema? En México se están cometiendo más de 30 millones de delitos al año, y lo que sostenemos muchos colegas, un servidor, no es suficiente la capacidad instalada de ministerios públicos o fiscales, ¿sí? No es suficiente. Se requiere que las policías, perdón la expresión, entren al quite con la investigación. Eso no se ha posibilitado, insisto, porque seguimos teniendo una política pública desde el nivel federal que ha obstruido esta necesidad de robustecimiento policíaco. Todas las policías del mundo, de todos los niveles, están cotidianamente creciendo, robusteciéndose, fortaleciendo capacidades, capacitándose. México está siendo la excepción en este tema, por no hablar de las policías municipales y las policías estatales, que están resintiendo gravemente esta falta, insisto, de una política pública, que además también se traduce, hay que decirlo, en recursos. Aquí la austeridad, que ha sido el signo de este gobierno, ha sido verdaderamente nociva, porque ha recortado los recursos para las policías. Entonces, estamos viendo esto, y luego vemos también a nivel federal
subejercicios, ¿no? Entonces no entendemos, no se ejercen los recursos en seguridad y justicia y tenemos esta problemática tan grave. Sí, hay correlación entre más impunidad, más delitos en un estado, entre menos impunidad, menos delitos en un estado. Por supuesto, ya que esto es una señal de que los delincuentes pues pueden realizar cualquier actividad ilícita y no tiene consecuencias. Esto está muy bien esto por una disciplina que se denomina análisis económico del derecho, en donde el delincuente hace un cálculo racional y sabe muy bien que haga lo que haga, no va a haber consecuencias. Y al contrario, los ciudadanos que están sometidos a las presiones cotidianas del trabajo, los domésticos, etcétera, etcétera, que no tienen muchas veces estas redes de protección que llegan a tener los criminales, son los que están siendo los objetivos de las fiscalías y las procuradurías, pues lo cual implica una perversión del sistema de justicia y de nuestras instituciones. Sí, ¿atrapar cabezas sirve? Por supuesto que atrapar cabezas, pero a ver, no es por hacerlo, es tener una radiografía completa de las estructuras criminales, ver cuáles son sus componentes, y hay un tema que yo digo que es más importante aún que el atrapar cabezas, que es recuperar los activos. En México el crimen genera entre 30 y 50 mil millones de dólares por año en diversas actividades criminales. El colapso que vive nuestro país se puede acreditar muy fácilmente en estos temas cuando vemos que no se recupera de actividades criminales ni siquiera el 1%, Juan Carlos. Es decir, ni siquiera el 1% de lo que se roban, de lo que trafican, de lo que se genera ilícitamente en extorsión, trata, secuestro, narcotráfico, corrupción, etcétera, etcétera, no se está recuperando ni el 1%. Estamos, yo creo que peor que en un colapso, estamos en una circunstancia muy apremiante. Sí, la estrategia de atacar las causas de la delincuencia que son atribuidas a la desigualdad, a temas de desigualdad, a temas de acceso, a falta de acceso a educación, Jorge, a través de los programas sociales que ha implementado el gobierno federal, ha servido, es decir, estos programas para que jóvenes se capaciten en empresas, estos programas de becas para que los jóvenes continúen sus estudios en las preparatorias y no sean candidatos a emplearse en el crimen organizado. ¿Estas estrategias de bienestar han servido para disminuir los niveles de violencia? No hay evidencia que así lo... Vamos, desde luego que es lo encomiable. No solamente nuestro país tiene enormes desigualdades que requieren consecuentemente políticas públicas de atención y de abatir esa desigualdad y generar oportunidades, por supuesto, pero no puede ser la única línea de política en una circunstancia tan amplia, tan compleja, con tantos factores, ¿verdad? Estamos viendo que el factor central es la impunidad. Desde luego que todo tiene que ir de la mano, y en todo caso el gobierno tendría que hacer público un diagnóstico, ¿verdad? Un esquema general con agregados estadísticos, con transparencia, que es algo que tampoco se le da mucho a este gobierno, en donde se indique exactamente a los grupos criminales se conforman así, de esta manera, y con estas políticas públicas se ha logrado encauzar tal y cual. Yo digo que con un joven que deje, pues, deje de la tentación de criminales o antisociales, es un triunfo, desde luego. En otros países la intención incluso es, fíjate Juan Carlos, las capacidades institucionales de algunos países llevan incluso a que estas intervenciones sean desde que la madre del futuro joven objeto de esta preocupación está embarazada. O sea, desde el embarazo se atiende a la población de riesgo. Pero estos países que atienden a la población de riesgo con estas políticas públicas, por otro lado, también en el tramo de la investigación, pues tienen las mejores policías, los mejores inspectores, los mejores investigadores, los mejores fiscales. Una cosa se tiene que acompañar de la otra. Claro. Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Con mucho gusto, Juan Carlos. Un saludo cordial.